Bienvenidos amantes del fútbol a Flanius Podcast. Vaya partido, la victoria del Flamengo sobre Internacional. Sí, Pedro, un partido que parecía liquidado en el primer tiempo y terminó Con un final de infarto. totalmente. Para este análisis nos basamos en la información de globosporto.com Ajá. o globo y owol.com.br. Bueno, y hablando de finales de infarto, ¿qué te parece si repasamos el desarrollo del encuentro? Claro que sí. Empecemos por la primera mitad, ¿Por dónde? donde vimos a un Flamengo arrollador, presión alta, pases fluidos, contraataques rápidos, un vendaval que... ¿Dejó al Inter sin respuestas? Exactamente, globosporto.com lo describió como un huracán. Y no es para menos. Para nada. ¿Y esa presión asfixiante de Flamengo se tradujo en goles? El primer gol obra de Leo Ortiz. Tras un tiro de esquina. Sí, tras un tiro de esquina de Secán. De la Cruz marcó la pauta del partido owol.com.br. Ya, Destaca cómo esa jugada en particular evidenció la efectividad del esquema táctico de Flamengo. totalmente de acuerdo. Y luego llegó el doblete de Michael I aprovechando un rebote. Tras un cabezazo de... Exacto, tras un cabezazo de plata al poste y luego culminando una gran jugada colectiva con asistencia de Wesley, 2 goles que demuestran la capacidad de definición de Michael, un jugador que ha ido creciendo a lo largo del torneo. Sin duda, Michael fue la figura del partido, y en globoesporte.com podemos encontrar un análisis detallado de su actuación. Pero más allá del brillo individual, lo que me impresionó fue la solidez del Flamengo en la primera parte. O Globo lo describe como un equipo que desdibujó por completo al Inter. Es cierto, el Inter no encontraba la forma de contrarrestar el juego del Flamengo. Parecía que el equipo colorado estaba completamente superado. Pero el Inter no se rindió. En la segunda parte vimos un equipo colorado con más garra buscando acortar distancias. Efectivamente. Un Inter que salió con otra actitud en el complemento, logrando marcar 2 goles en un lapso de 7 minutos. Primero un golazo de Wesley, un potente disparo desde fuera del área que dejó sin opciones a Rossi. Un gol que encendió las esperanzas del Inter. Y luego un cabezazo de Ener Valencia tras un centro de Bernabé, que inicialmente fue anulado por fuera de juego, pero que el VAR convalidó. Increíble. Un gol que puso el partido 3-2 y llenó de incertidumbre los minutos finales. Un final de infarto. El Inter presionó en busca del empate con un par de ocasiones claras. Sí, pero no lograron concretar. Al final, el 3-2 reflejó la superioridad del Flamengo, especialmente en el primer tiempo. Un resultado que les permite escalar a la tercera posición de la tabla, superando precisamente al Internacional. Exactamente. Pero ¿esta victoria es solo un espejismo o realmente marca un punto de inflexión para el Flamengo? Wall.com.br plantea esa pregunta sugiriendo que este partido podría ser un antes y un después en la mentalidad del equipo. Interesante. Y hablando de puntos de inflexión, no podemos dejar de mencionar la suspensión de la Cruz, una baja sensible para el Flamengo que no podrá contar con él en el próximo partido contra Criciúma. Sin duda una baja importante. En globoesporte.com se analiza el impacto que la ausencia de la Cruz podría tener en el funcionamiento del equipo. Y por otro lado, el Inter tendrá un duro desafío enfrentando a Botafogo en el Beira Río. 2 partidos que prometen mucha emoción en esta recta final del Brasileirao. Sin duda. Para entender la magnitud de este próximo desafío para el Inter, es importante que nuestros oyentes sepan que Botafogo actualmente lidera la tabla. Claro. La derrota ante Flamengo deja al Inter con pocas chances de pelear por el título, pero aún deben asegurar su clasificación a la Copa Libertadores. Exactamente. Y el partido contra Botafogo será clave para ese objetivo. Antes de pasar al análisis del segundo tiempo, me gustaría destacar la actuación de Rossi. Varias atajadas clave impidieron que el Inter lograra el empate. Cierto. La actuación de Rossi fue fundamental para la victoria del Flamengo. Sus atajadas en la segunda parte fueron decisivas para mantener la ventaja. Hablando del segundo tiempo, es inevitable preguntarse qué pasó con el Flamengo. De ese vendaval del primer tiempo pasaron a estar a la defensiva, permitiendo que el Inter se acercara peligrosamente. Es cierto, ese cambio drástico en el rendimiento de Flamengo es una de las grandes interrogantes del partido. ¿A qué lo atribuyes? ¿Se relajaron tras la ventaja de 3 goles? ¿O fue mérito del Inter que ajustó su planteamiento? Y creo que hubo una combinación de factores. Por un lado, es cierto que el Flamengo pudo haber bajado la intensidad después de conseguir una ventaja tan amplia. Es algo que suele ocurrir en el fútbol, sobre todo cuando se tiene un equipo joven. Es como si hubieran pensado que ya estaba todo resuelto. Exactamente. Y por otro lado, hay que reconocer el mérito del Inter, que en la segunda parte salió con otra actitud, presionando más arriba, ganando más duelos individuales y aprovechando los espacios que dejó el Flamengo. Y esa actitud se vio reflejada en los goles de Wesley y Valencia. Los 2 goles que cambiaron por completo la dinámica del partido. Sin duda, el gol de Wesley, un potente disparo desde fuera del área, fue un golpe anímico para el Flamengo. Y el gol de Valencia, un cabezazo tras un centro de Bernabé, demostró que el Inter no estaba dispuesto a darse por vencido.
En wall.com.be se habla de la reacción del Inter en la segunda mitad, aunque no fue suficiente para lograr la remontada. ¿Pero crees que el Flamengo se confió demasiado? Es posible. A veces cuando un equipo tiene una ventaja tan amplia, puede caer en la comodidad y bajar la intensidad. Y el Inter supo aprovechar esa situación para meterse de nuevo en el partido. Sin embargo, a pesar de la reacción del Inter, el Flamengo supo controlar los últimos minutos y asegurar la victoria. Si al final la experiencia y la jerarquía del Flamengo pesaron para mantener la ventaja, a pesar de la expulsión de la Cruz que sin duda condicionó al equipo, supieron defender con orden y evitar que el Inter marcara el gol del empate. Hablando de jerarquía, la presencia de jugadores como Gerson fue fundamental para el triunfo del Flamengo. En globosport.com se destaca su visión de juego y sus pases precisos que fueron el motor del equipo. Totalmente de acuerdo, Gerson fue el cerebro del equipo, el que marcó el ritmo del partido y el que distribuyó el juego con inteligencia. Y no olvidemos a otros jugadores importantes como Gabigol, Bruno, Enrique y por supuesto el mismo Michael que con su doblete fue la figura del partido. Claro que sí. Y ahora sin De la Cruz para el próximo partido será interesante ver cómo Felipe Luis rearma el equipo globoesporte.com. Analiza algunas de las posibles soluciones que podría implementar el técnico del Flamengo. Sin duda será un desafío para Felipe Luis, pero confío en su capacidad para encontrar la mejor alternativa. Y del lado del Inter, a pesar de la derrota, creo que hay aspectos positivos que rescatar. Sí, a pesar de la derrota, el Inter demostró que tiene un equipo competitivo y con mucho carácter. No es fácil reaccionar después de ir perdiendo 3-0 jugadores como Bernabé, Alan Patrick y Valencia. Demostraron su calidad individual. Exacto. En O Globo se habla de la garra del Inter y se destaca la actuación de Valencia, quien con su gol mantuvo viva la esperanza de la remontada. Sin embargo, la derrota los deja prácticamente sin chances de pelear por el título. Su objetivo ahora será asegurar la clasificación a la Copa Libertadores del próximo año. Un objetivo que no será fácil considerando que tienen un duro calendario por delante, empezando por el próximo partido contra Botafogo, el líder del campeonato. Así es, enfrentar a Botafogo en la próxima jornada no será nada sencillo. Será un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos. Antes de pasar a la última parte del programa, me gustaría que habláramos un poco más sobre la actuación de Rossi. Claro, Pedro. ¿Qué te pareció su desempeño? Creo que fue fundamental para la victoria del Flamengo. Si no fuera por sus atajadas, especialmente en la segunda parte, el resultado podría haber sido muy diferente. Coincido contigo, Rossi tuvo una actuación destacada con varias atajadas importantes que evitaron el empate del Inter. En globoesporte.com incluso lo mencionan como uno de los puntos altos del partido. Yo creo que una de las claves del triunfo del Flamengo fue su efectividad en el primer tiempo. 3 goles en 40 y 5 minutos, una muestra de contundencia frente al arco rival. Totalmente. El Flamengo aprovechó al máximo las oportunidades que generó en la primera mitad, mientras que el Inter, a pesar de tener algunas llegadas, no estuvo fino en la definición. Y en la segunda parte, aunque el Inter mejoró su rendimiento, no les alcanzó para revertir el marcador. ¿Crees que esto se deba a que el Flamengo supo manejar la ventaja y controlar los tiempos del partido? Sí, por supuesto. O Globo menciona la madurez y experiencia para sobreponerse a las adversidades. Pero también hay que destacar el trabajo ofensivo del Flamengo. A pesar de jugar con un hombre menos durante gran parte del segundo tiempo, mantuvieron el orden y la concentración. OEL.com.br menciona la solidez defensiva como un factor determinante en la victoria. Hablando de solidez defensiva, no podemos dejar de mencionar a Rossi. Sus atajadas fueron cruciales para mantener la ventaja del Flamengo. Sí, Rossi fue una de las figuras del partido, y no solo por sus atajadas, sino también por su seguridad en las salidas y su buen juego con los pies. Globoesporte.com lo describe como un muro infranqueable. Ahora con esta victoria, el Flamengo se afianza en la tercera posición de la tabla. ¿Crees que todavía tienen chances de pelear por el título? Matemáticamente sí, Sí, claro. pero la diferencia con Botafogo, el líder, es considerable. Sí. Es cierto que la diferencia con Botafogo es grande, pero en el fútbol nunca se sabe. El Flamengo ha demostrado que tiene un equipo con capacidad para pelear hasta el final. Y con jugadores de la talla de Gerson, Gabigol, Bruno, Enrique, y ahora con la incorporación de Michael, tienen argumentos para soñar. Y no olvidemos que el Flamengo ha ido de menos a más en el torneo. En las últimas jornadas han mostrado un nivel de juego muy alto, y esta victoria ante el Inter es una prueba de ello. Absolutamente. El Flamengo ha encontrado un estilo de juego ofensivo y efectivo, y eso lo ha convertido en un equipo muy peligroso. Bueno, y hasta aquí nuestro análisis de la victoria del Flamengo sobre el Internacional. Un partido emocionante, con 2 tiempos bien diferenciados, que nos deja muchas enseñanzas. Agradecemos a todos por su compañía y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del fútbol brasileño. Hasta la próxima, amantes del deporte rey. Nos escuchamos en una nueva edición de Fla News Podcast.